grupales viables y reales. En el episodio de hoy traigo a 2 clientas para que te cuenten en primera persona cómo es transicionar a lo grupal in situ, en este momento histórico y con herramientas reales potentes, del blanco al negro y toda la escala de grises en una versión narrada por quienes realmente lo están viviendo. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este episodio, este tipo de episodios donde convocamos a otras personas a traer sus experiencias. Es un formato que a mí me gusta mucho, ya lo he explorado en los últimos años varias veces y hoy tengo el placer de recibir a 2 clientas muy queridas que han sido parte de mi programa El Impulso del año pasado y que han empezado a ejercitar el músculo de lo grupal con sus grupales viables. Vienen a contar en primera persona cómo fue, qué matices tuvo, qué aprendieron en el camino y cómo fue sucediendo. Las invité pensando en sus perfiles, en que son 2 profesionales en áreas diversas que tienen en común la complejidad de la intimidad y la profundidad en el trabajo. Cada una de ellas tiene un estilo distinto y una historia distinta. Pero antes de meternos en sus grupales viables, las voy a dejar que se presenten. Mi nombre es Victoria Güemes, soy psicóloga y sexóloga clínica y educativa y este año voy a cumplir 15 años de recibida y ni bien me recibí empecé el posgrado. Siempre me dediqué principalmente a la actividad clínica con consultas individuales y de pareja, de personas adultas y sentía que lo grupal me iba a permitir integrar otra parte mía que tiene que ver con la actuación, que siempre lo hice como hobby, por disfrute. Y tomé conciencia en algún momento que tenía más años de actriz que de psicóloga y que poder integrar estas facetas, estas partes mías, podía ser interesante y que me podía permitir a mí disfrutar mucho, pero también de darle una vuelta de rosca a la sexología en el sentido de lo vivencial, de poner el cuerpo, de salir del espacio del consultorio y de lo individual para empezar a compartir y a sentir desde otros lugares. Mi nombre es Marilu García, soy instructora de respiración consciente y de meditación y me dedico a enseñar a las personas a respirar conscientemente y a meditar. No solamente eso, sino también ayudo a que se encuentren con ellas mismas, a que se conozcan cada vez más, a que ganen cierta presencia, a que ganen lentitud, a que ganen calma en cada uno de sus días. Así que bueno, me dedico a eso. Pero la verdad es que llegué a la meditación por pura casualidad. Solamente adentro mío había una crisis muy profunda de la cual no sabía cómo salir, pero adentro mío algo me estaba diciendo, sentate a meditar. Y eso hice, me senté a meditar sin saber cómo meditar, estando solamente conmigo y sin saber lo que iba a pasar, pero me tuve paciencia y tuve disciplina. Y gracias a eso me empecé a dar cuenta lentamente que la meditación me estaba haciendo demasiado bien, no solamente adentro mío, sino también se veía reflejado en el afuera. Y ahí es cuando empiezo a estudiar, empiezo a investigar, empiezo a hacer cursos y poco a poco, después de incorporar herramientas y recursos, empecé a tener una fuerte sensación, unas fuertes ganas de compartir todo esto con el resto de las personas, porque si a mí me había hecho tan bien, sentía que todo el mundo se merecía que también le haga bien. Así que bueno, así es como comencé, incorporando de a poquito y dando también de a poquito. Y bueno, la idea es esta. Siento que quiero que cada persona entienda el poder enorme que tiene con la respiración. Así que bueno, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Ahora que ya las conocen, vamos a preguntarles cuál era el punto de partida, cuáles fueron las ideas, los preconceptos o la manera en la que llegaron a este universo de lo grupal en su ámbito profesional. Empecé a mirar con ganas lo grupal cuando me daba cuenta que muchas de las consultas que recibía
repetían ciertos factores y que yo me iba repitiendo con una especie de protocolo interno que iba usando, que a mí me parecía más amigable, más cómodo, que veía mejores resultados, y que esto que se repetía tanto tenía que poder mostrarse, más allá de lo que yo le contaba al consultante o a otro paciente y le decía, che, esto es re normal o esto a otro le pasa, no llegaba a calar tan hondo como si realmente se encontraban con un amigo, con un conocido, con otra persona que decía, a mí también me pasa. Entonces, la idea de lo grupal me enamoraba a partir de, esto no tenés que confiar solo en lo que yo te digo, quiero que lo veas, que te encuentres, que puedas compartir experiencias. Y me seducía la posibilidad de que sean los mismos actores y actrices quienes cuenten esto. Bueno, a mí me pasó que en realidad no tuve experiencia previa de sesiones, por ejemplo, individuales. Yo de lleno me metí en los grupales, como podía, como sabía, se me daba en el momento. Obviamente, al principio me costó un montón guiar y sintonizar al grupo, porque los grupos demandan muchísima energía, se gesta una energía muy linda también en los grupos, y está bueno poder encontrarle la vuelta para que esa energía salga hacia afuera y expanda, digamos, al grupo en general. Por eso para mí lo más valorable de los grupos es la experiencia de compartir entre personas, porque no solamente nos llevamos saberes, compartimos también sentimientos, emociones, hay puestas en común y cosas muy lindas que enriquecen a la totalidad de las personas que participan. Con ambas trabajamos en El Impulso, un programa que parte de donde estamos para acercarnos a donde queremos llegar. Para saber cuál es la dirección, tenemos que saber a eso a lo que queremos llegar. Por eso quiero que nos cuenten, por favor, cuál es ese grupal soñado, el grupal al que aspiran, el que tendrían si tan solo fuera chasquear los dedos. Mi sueño dorado sería poder armar talleres y espacios donde se exploren emociones y vivencias más dolorosas. Quizás espacios, incluso retiros de sanación, donde las personas puedan hablar, compartir y sanar momentos más dolorosos de su vida, encontrando herramientas que los fortalezcan o que les permita disfrutar más de la sexualidad. Y también quisiera poder brindar charlas, encuentros, donde lo emocional esté muy presente, que sea algo más que una exposición de cierto conocimiento o cierto saber, sino más bien que pueda integrar la emoción y la vivencia y lo corporal. Todavía no tiene una forma muy definida, por eso lo veo como un sueño. Bueno, esta pregunta es como muy amplia. Básicamente a mí me gustaría tener una membresía donde haya muchas personas que puedan compartir entre sí, compartir sus procesos, a la vez esto que decía anteriormente, seguir autoconociéndonos, seguir haciendo cosas por nuestro bienestar. También me gustaría, no sé, organizar círculos o retiros presenciales, porque me gusta mucho esto de estar en contacto con la naturaleza y me parece que la naturaleza brinda un montón de oportunidades para la calma, para la lentitud y para encontrarnos a nosotras mismas. Así que bueno, iría por ese lado. También creo que me gustaría, no sé, escribir un libro, bueno, en fin, un montón de cosas que iré de a poquito trazando el caminito para lograrlas. Ahora que ya sabemos que en el norte está la membresía, están los retiros, hay espacios de profundización, quiero que nos cuenten, que les cuenten a quienes están escuchando, ¿por dónde fue que empezaron? ¿Cuál fue ese primer paso viable, estratégico y real desde el que partieron? Y también, si nos cuentan, ¿qué resultados tuvo haber empezado por ahí? Mi viable fue empezar por un grupo reducido de hasta máximo 10 personas y en lo posible con gente que conozca o que sepa un poquito de su historia. Lo fue trabajar con pacientes y expacientes, conocidos o personas con las que comparto otros espacios y que muchas veces les hubiese gustado consultarme como sexóloga, pero al conocerme por fuera no lo podían hacer. Entonces,
Y empecé por invitar a estas personas que conocía su interés y también porque me daba a mí la tranquilidad de saber que era algo que podía ser manejable en términos emocionales. Y por otro lado lo fui craneando con mucho tiempo para que el momento en el que llegue me encuentre con la menor ansiedad posible y sí con mucho entusiasmo, pero con planificación, con herramientas, con atajos, con margen de maniobra. Bueno, mi primer grupal fue bastante improvisado, fue principalmente para probar, para validar si el servicio funcionaba, si a la gente le interesaba, y tuvo que ver con un taller para aprender a meditar desde cero. Es un taller que di en vivo, que duraba 2 horas, y después de esas 2 horas teníamos 21 días de acompañamiento a través de un grupito de WhatsApp. Se sumaron aproximadamente 20 personas y la verdad es que fue algo muy lindo porque bueno, se generó esta dinámica de grupo que me gusta mucho y las personas quedaron muy contentas y yo la verdad es que también me dio un montón de pie para poder mejorar, para poder avanzar y para entender qué era lo que las personas necesitaban o estaban buscando en ese momento. La pregunta que sigue es, ¿cómo se sintieron haciendo este grupal viable? ¿Cómo se sintieron cuando esa idea de grupal se convirtió en algo real? ¿Cómo fue crear algo que fuera alcanzable y alcanzarlo? Yo creo que la principal ficha que se está moviendo, porque está sucediendo este viable, es poder darme cuenta que tenía la capacidad de llevar a cabo o estar enfrente y guiando un grupo, que lo que emerge en el grupo es sumamente interesante, que no necesito el uno a uno para entrar en lugares profundos, que me libero a no ser la principal responsable en esos intercambios y sí poner mi energía en coordinar, en guiar, en planear, pero no ser la única respuesta posible. Entonces a mí particularmente en temas de sexología, me da calma saber que la otra persona no va a estar buscando consciente o inconscientemente mi aprobación, que va a tener otra alternativa, que va a poder pensar juntos a otros. Y eso me parece lo más emocionante y hasta ahora lo que me está resultando mucho más enriquecedor. Haber lanzado este primer grupal fue muy desafiante porque las posibilidades para que lo haga se me dieron de forma muy natural y tenía que aprovechar ese momento justo. Por eso, bueno, tuve que improvisar mucho sobre la marcha, lo hice en un formato muy mínimo viable, pero así todo salió muy bien. Y lo que aprendí principalmente, lo que entendí es que la confianza en mí era de las cosas más importantes. Entendí que se puede y que hacerlo con miedo es 1000 veces más provechoso, obviamente, que no hacerlo. Así que bueno, muy contenta por los resultados y por cómo salió todo, por esta primera experiencia. Finalmente, les voy a pedir que me cuenten qué le dirían cada una de ustedes a esa persona que fueron hace unos meses, hace unos años, o a aquella persona que quizás está en una situación similar a la que ustedes tenían cuando el grupal era una idea deseable, pero que no encontraba el curso para ser realizado. Lo que me diría a mí en el pasado o a cualquier otra persona que esté pensando en estas opciones es que pida ayuda, que se deje guiar. Si bien hay muchas promesas por ahí dando vuelta, incluso muchas ideas de que es fácil o que se puede hacer solo, yo con mi propia experiencia de haber transitado por muchos espacios grupales creía que era algo sencillo. Si bien se puede hacer, creo que el costo es altísimo al intentarlo sola, que muchas veces las frustraciones ganan, que a mí en lo personal me detuvieron muchas veces cuestiones técnicas o muy pequeñas y que eso frustraban todo un proceso y que después arrancar de cero me quedaba enorme y que el miedo a la frustración podía detener justamente encontrarme con este sueño dorado que va a llegar en algún momento, pero también con la diversión de este viable que lo estoy disfrutando muchísimo. A una versión anterior mía le diría
muchas gracias, en principio le diría muchas gracias por haber buscado ayuda y por haberse dejado guiar para poder dar estructura y compromiso también y un poco de organización a todo esto que estaba gestando y que estaba haciendo como de forma bastante desorganizada. Así que gracias por eso. Y también me diría que confíe en mí, porque salga como salga bien o salga mal, voy a haber pasado por una experiencia valiosa que me va a servir para otras oportunidades y que nada lo iba a ver como fracaso, sino como un aprendizaje constante. También me diría que confíe en las personas que llegan a mis procesos, porque muchas veces también una está atrapada por el síndrome del impostor y empieza a pensar cosas como ¿quién soy yo para esto? Y quizás tenemos un montón de ideas y no las sacamos a flote, no las sacamos afuera por este miedo al que dirán o al no ser suficiente quizás. Entonces, gracias a Dios, gracias a esta confianza que tuve, siento que el síndrome del impostor se va haciendo cada vez más pequeñito y cada vez me dan más ganas de hacer más cosas para, bueno, ayudar a más personas. Así que en principio me diría esas dos cosas, gracias y confianza. No sé a ustedes, pero a mí me encanta escuchar relatos en primera persona, porque tienen matices, tienen colores, tienen historias que no hay nadie que las pueda compartir de la misma manera. Me encanta poder traerles a ustedes estas experiencias viables, reales y sobre todo actuales. Esto que las chicas les contaron estuvo sucediendo en los últimos meses y eso también es importante. Porque a veces escuchamos historias de quienes con 3 posteos llenaban talleres antes de la pandemia o quienes se subieron a la ola a tiempo y en 2020 hacían sold outs en poquitas horas con números que jamás habían imaginado. Todo sucede en un contexto y ese contexto es el que define lo que es viable y lo que se puede convertir en algo real. Y eso está fuertemente anclado en todos los procesos que trabajamos y yo sé también que está anclado en la ética de mis dos invitadas. Quiero contarles, como detrás de escena, que este podcast lo grabamos en diferido. Yo les iba compartiendo las preguntas y ellas iban respondiendo y que después de unos días de hacer el intercambio, de sacarse unas dudas, empezaron a llegar sus audios y fue muy emocionante escuchar todo ese recorrido en la forma en la que ellas lo narraban, contando los detalles y los matices que, como decía al principio de este cierre, solo ellas pueden contar. Quiero agradecerles profundamente a Vic y a Marilú. Voy a dejar sus contactos debajo porque si te resuena, si te copa, si te dieron ganas de conocerlas, quiero que lo puedas hacer porque tienen propuestas de trabajo interesantísimas y yo sé que tanto la membresía de Marilú como los retiros y esas experiencias profundas que está imaginando Vic van a ser construidas porque están haciendo el caminito para que eso suceda. Quiero que te lleves de acá esa experiencia real, que te lleves de acá la inspiración de la cosa hecha en contexto. Así que voy a cerrar, me estoy empezando a emocionar porque pienso en cómo empezamos trabajando con ellas hace unos meses y en ya estar pudiendo celebrar estos hitos, estos movimientos. Hay muchas cosas que no se llegaron a contar en el podcast porque bueno, teníamos un formato para que no se nos haga tan largo, pero yo sé porque estuvimos intercambiando que fueron experiencias muy desafiantes, muy ricas y que les dieron resultados y movimientos que quizás hace unos meses cuando empezábamos, si bien eran deseables, no se sentían tan cercanos como terminaron siéndolo. Así que quiero celebrarlas a ellas, quiero celebrarte a vos que estás escuchando y quiero recordarles que se pueden crear grupales, que sean viables y reales, sea cual sea el contexto. Y que si vos querés hacerlo acompañada, te podés sumar a mis espacios. En el momento en el que sale este podcast, estamos prácticamente cerrando las inscripciones a un workshop en vivo que va a suceder el 19 de marzo del 2026. Si estás escuchando esto en los primeros días y querés sumarte, todavía estás a tiempo para hacerlo en vivo, podés ir al link debajo
y vas a tener toda la información. Y si estás escuchando esto un poquito después, no te preocupes porque vamos a seguir trabajando con estos temas y va a haber propuestas que también dejaré linkeadas para que puedas asumir este lindo y escalonado camino que es construir grupales viables, reales, que nos permitan crecer como profesionales de manera acompañada. Te dejo un abrazo grande, quedamos comunicadas, quedamos contactadas. Gracias por estar del otro lado y gracias nuevamente a Vic, gracias nuevamente a Marilú por prestar sus voces, sus historias y su experiencia para ayudar a aterrizar esto de crear grupales.